Bocata del 90 del Español de Cornellá, un español que empezó la temporada dando señales de que podría plantearse después de ese ascenso el año pasado a puestos europeos. Empezó una temporada espectacular, que es más, hicimos el primer Bocata del 90, fue con el Español. Sí, es verdad, la primera pizarra y le La hicimos, pizarra, es verdad, hablamos del de, español, de la racha que estaba llevando, porque era sorprendente que un recién ascendido que estuviese compitiendo a ese nivel contra grandes equipos. Me acuerdo el primer partido de liga fue una victoria de los Pericos en casa contra el Atleti. y justamente hicimos ese bocata, ese pizarra, joder, no sé qué me está pasando, esa pizarra y no he conocido la victoria. La verdad es que hemos hecho un poquito de gafe para el club de Cornella y creo que tienes el motivo. Bueno, es que yo no podría decir el motivo porque lo estoy investigando, pero es que no veo un motivo claro. No sé si Pues tú a lo mira, mejor si has encontrado quieres, algo. te puedo soltar unos datos muy frescos de este español. Como ya sabemos, el español en este 2026 no conoce lo que es sumar 3 puntos, no conoce lo que es ganar. Son 11 partidos, nada más y nada menos que perdidos, y ha empatado 6. Es decir, en este año se han disputado hasta el momento, a día de hoy, 17 jornadas. De esas 17 jornadas, el español tiene una oportunidad de sacar 51 puntos. Pues bien, solo ha conseguido 6 de esos 51 puntos para que veamos lo preocupante que es esta situación. Pero ahora, voy más allá. En este 2026 simplemente el español ha recibido nada más y nada menos que 34 goles en 17 jornadas. Es decir, a un promedio de recibir 2 goles por partido. Ha habido partidos en los que no ha recibido, ha habido partidos en los que ha recibido uno o dos, pero es que ha habido varios partidos en los que ha recibido 4 o más. O sea, preocupante lo del español teniendo en cuenta que su cifra goleadora han sido tan solo 15 goles a favor. O sea, una media de meter más o menos un gol como mucho por partido. Te pueden asegurar meter un gol, pero una diferencia de goles muy, 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 muy mala. Eh, Simplemente en este 2026, sin contar todo lo que se llevaba en el 2025, su diferencia de goles no es que sea negativa, es que es horrible, es de -19, o sea, una diferencia de goles pésima y que, bueno, ahora mismo en el global tienen una diferencia de -14, que un poco mejor teniendo en cuenta cómo fue la primera vuelta, pero sinceramente un equipo como el Español, con lo bien que pintaba al principio, que ahora mismo tenga una diferencia de goles tan mala, Sí. es bastante preocupante. Claramente sabemos que el equipo que empezó la temporada no es el mismo que la está finalizando, algo ha pasado, el cambio de chip de los jugadores, yo creo que es más por tema de relajación, se estaban viendo como cómodos, por así decirlo de alguna manera, con recién ascendidos haciendo lo que estaban haciendo y se ha confiado el equipo de Manolo García, es el entrenador, Justo. y se ha confiado y yo creo que, no sé, como que han perdido las ganas de competir porque ya da la sensación de que el español apenas compite por los partidos. Eh, Comparándolo con esa prácticamente primera vuelta, los primeros 17 partidos del español, podemos sacar en conclusión que llevaban 10 victorias, consiguieron 3 empates y 4 derrotas. Es decir, de los 51 puntos posibles, en estos primeros 17 consiguieron 33 puntos. O sea, a diferencia de lo que he comentado en este 2026, 6 puntos de 51, o sea, en la primera vuelta consiguieron 33. O sea, más de la mitad de los puntos posibles, un promedio de más ganador que de derrotas, un muy buen promedio y de hecho por eso se hablaba también al principio del español a principio de temporada, porque realmente tenían alas y fortaleza como para hacer grandes cosas. Y bueno, sin embargo, bueno, como he comentado antes, sus preocupantes cifras goleadoras y sus malas cifras en cuanto a diferencia de goles en este 2026, si la comparamos con la del 2025, hay una grandísima diferencia y es que fueron más goleadores. En este 2026 tan solo han metido 15 goles, pero en lo que quedaba de 2025, al principio de temporada, metieron 22 goles y obviamente consiguieron reducir muchísimo, pero muchísimo, la cantidad de goles que recibieron. 34 en 17 partidos, en estos últimos 17, y en los primeros 17 recibieron 17 goles en contra. Es decir, o sea, iban a gol por partido, pero consiguieron una diferencia de +5. O sea, al principio estaban en positivo prácticamente en la primera vuelta. Pero, sinceramente,
después de ese partido, nada más empezar el año, una derrota contra tu eterno rival, el derbi catalán, que creo que fue en el Camp Nou, 0-4, bueno, 4 no, fue en Cornellá y fue 0-4. o 0-2, no sé, creo que fue Fue la una primera. goleada, fue una goleada. Pues, sinceramente, a partir de ahí da la sensación de que el Español como que se vino muy abajo y que parecía como que el equipo catalán no sabía jugar al fútbol. Sí, pero una cosa es venirte abajo y otra cosa es desaparecer del planeta Tierra, porque es lo que hizo el español, ¿no? Por lo que yo he estado investigando, ha sido realmente no se explica en el por qué. Todo el mundo le está preguntando si es porque le está temblando las piernas a los jugadores o porque les han faltado efectivos en el mercado de invierno. Sí que es verdad que no traen a nadie en el mercado de invierno. Fue un 0-2, te lo confirmo, pero la putada aquí fue que fue en casa del Español, entonces eso obviamente a los pericos les dolió muchísimo. Eh, y, y eso es lo que estaba diciendo, que al fin y al cabo ahora Manolo García está muy cuestionado. Sí que es verdad que se está valorando incluso de hipotéticos en el que se mantengan, que es lo más probable, que se mantengan en la primera división, se haga un cambio de entrenador, porque sí que es verdad que una consecución tan larga de derrotas y de empates no significa otra cosa que necesitar un cambio de ciclo y un cambio de entrenador totalmente. Y un cambio de nombres, porque sí que es verdad que era una plantilla que jugaba muy bien al fútbol, pero también es una plantilla que tampoco es muy, que digas tú, tengo rango de evolución, ¿sabes? O sea, no hay jugadores, sí que hay jugadores en los que todavía puedes plantear un posible proyecto de futuro, pero realmente luego son descartes de pequeños jugadores que han empezado a sacar su prima ahora en el español. Para mí hay jugadores clave en este Español que en la primera vuelta lo hicieron muy bien. Siempre hablábamos mucho, me acuerdo, de Carlos Romero, como lateral izquierdo estaba siendo una de las sensaciones de la liga. Me acuerdo que en el mercado invernal, sabiendo la buena racha que tenía el Español, muchos equipos como que se lanzaban y se aventuraban a lanzar ofertas y ver qué podían hacer con Carlos Romero. Luego también un Edu Expósito que durante las primeras 17 jornadas, lo que he dicho en este 2025, pues había hecho maravillas. Luego también un Dolan, que fue un fichaje que la gente no se esperaba y que empezó a causar sensaciones. Furor, sí. Pero, claro, luego te pones a revisar otros jugadores. Tienes a un Cabrera que está ya muy mayor, Dimitrovic, que aunque Dimitrovic ha dado el nivel y mucho en la primera vuelta, en esta segunda vuelta, entre él, que no culpo solamente al portero, pero la defensa está siendo, con perdón, de segunda división, porque esta situación es muy parecida, aunque sea diferente porque es en otra liga, pero el Cádiz está igual en segunda división, que no ha ganado en este 2026, creo que todavía tampoco. Sí ganó. Al final se convirtieron en una victoria, pero volvieron a perder. Bueno, mira, Claro, fíjate, el Cádiz ahora mismo. Cuando le cambiaron de entrenador consiguió la victoria. Bueno, por lo menos una victoria, pero que no ganan ni para atrás y que están los dos que coquetean mucho con el descenso. Y sí que es verdad que el Español tiene muchos equipos, tiene un colchón de puntos que consiguieron en la primera vuelta impresionante, que eso les está afianzando en, no relajarse, obviamente. Decimotercera posición. Están a 5 puntos de descenso. No se pueden relajar, obviamente, pero es que tienes una colchón de puntos muy importante. Bueno, a 5 están a 3, ¿eh? Porque el Alavés tiene 36. Pues a 3, pero quiero decirte... O sea, tienes a Sevilla con 37. ¿Cuántos puntos tiene exactamente? El Español tiene 39 y el Alavés 36. Normalmente con 40 de salvas, entonces con que consigan un empatito más, ¿sabes? Ahora mismo los únicos que una victoria más y es que el Español está que salvado. Ya sí que puedo dar por salvados son Osasuna y Rayo Vallecano con 42 puntos, aunque suena raro decir que les puedes dar por salvados, porque claro, este año está muy loca la zona de descenso. Otros años, con 42 puntos, desde hace ya un par de jornadas, sentías que tenías la liberación de por lo menos ya estar salvado. Aunque te quedas en 5 o 6 jornadas, pero ya con eso... Pero este año se ha apretado mucho más la cosa. El descenso para mí está claro. El descenso va a ser entre el Alavés y el Sevilla. O sea, y a lo mejor podemos meter ahí el Mallorca, que todavía está coqueteando por ahí por el descenso. Pero para mí el resto yo creo que pueden respirar un poco más tranquilos. Pero obviamente Sevilla, Alavés y Mallorca
yo creo que deberían de estar... Incluso Girona, que también está a la par, que está con 38 puntos. Sí, pero el Girona va en una dinámica buena, el Alavés no, y el Sevilla, ya hablamos de que el Sevilla no está en una dinámica nada positiva, y no hablemos ya del este. Para mí no es un equipo que va a estar peleando muy claramente por el descenso, obviamente ya lo está haciendo, pero para mí no es un equipo que... O sea, para mí tampoco sería un equipo de descenso, pero creo que sería muy lamentable ver cómo el Español se quedase, por ejemplo, en un puesto 16º o 17º. Ya es lamentable, o sea, para mí ya es lamentable. Sí, pero sería más lamentable, o sea, después de las aspiraciones que se habían conseguido con la primera vuelta, pues esta segunda vuelta parece que el equipo ha cambiado al completo y no es así, están los mismos nombres. Voy a rescatar una cosita que has dicho tú sobre el derbi, que ahora me he acordado. El derbi les dolió más porque Joan García, porque podían haber ganado ese derbi, pues fue el partido en el que Joan García hizo el partido de su vida, con 17 introducciones de gol, o sea, paradas en casa en casa de su ex equipo, y ahí es cuando realmente yo creo que eso sí que les pudo hacer un mazazo, ¿no? Que ver bueno, ese paradón que hizo un cabezazo de Pere Milla, sí, ese fue brutal. Justo. Fue ese partido, fue el partido ese en el que Joan García hizo no sé cuántas paradas hizo en ese partido. Hizo 6, pero es que las 6 que hizo, o sea, goles evitados, 2, o sea... Es que con las 2 que hizo, o sea, evitó 2 goles, pero clarísimo no. Que el Español jugó mejor, que el Español jugó mucho mejor, que el MVP del partido fue Carlos Romero, que tuvo una fuera del área espectacular, que fue realmente como la gota que como el vaso. Y bueno, que sí, que puedes aceptar que puedes estar 3 jornadas sin ganar después de ese partido, que haya sido muy doloroso, que tu exportero, que para ti era tu figura, que fue la figura del ascenso, que fue la figura de la permanencia, se te haya ido además al Barcelona. Vale, sí, pero de ahí a no ganar desde el 22 de diciembre hay un paso. Claro, es que prácticamente después de ese partido encadenan prácticamente 4 derrotas seguidas, porque entre medias, después del partido con el Barcelona, que lo pierden en casa, hay un empate contra el Levante, pero es que luego te pinta el Girona la cara en casa, fuera de casa en Mestalla el Valencia te mete 3. Ahí en ese partido empezaron a saltar las alarmas en el club catalán. Ahí en ese partido. En casa pierdes contra el Alavés, y el Alavés encima ahora es un rival muy directo tuyo. Villarreal te pinta la cara en la cerámica con 4 goles. Lo que dicen los periodistas de Cataluña, del Español, es que no estás perdiendo contra rivales que son Madrid-Barça Atleti, que es lo normal, que puedes llegar a perder, que eres un recién ascendido, que es lo normal que pierdas contra que los has perdido. Y además los has ganado también en la primera vuelta, ¿sabes? Que has ganado al Atleti, que has peleado contra el Madrid, que también peleaste contra el Fútbol Club Barcelona. Lo malo es que pierdas contra el Rayo la jornada pasada, que sí que es verdad que también hay cosas que... O sea, esto lo escuché el otro día, hay equipos en malas dinámicas y malas dinámicas para malos equipos, que es lo que le está pasando al Español. El penalti fallado de Quique Salas, no sale Quique Salas, sino es Quique Salas, Quique García, contra el Rayo la jornada pasada. El partido que se te va hace 2 jornadas en los últimos minutos. O sea, que dentro de tu mala dinámica luego tienes malas circunstancias que son obviamente hechas y el azar del fútbol y tal. Pero que... Lo que a mí me extraña, y por lo que yo no he comandado que normalmente siempre estoy comandando las secciones, como lo que no he comandado en esta sección de Pizarra tras el 90, es que futbolísticamente ellos no han cambiado nada. No, o sea, y si tú me plantas una primera vuelta de Europa y en la segunda vuelta me estás planteando que eres el segundo peor equipo de todas las 5 grandes ligas después del Mens y no has tocado ni un ápice en tu columna vertebral, que a mí que me lo expliquen. Porque a mí esto solamente es o dejadez del equipo o que el fútbol no quiere que triunfes. Porque es que no me explico otra, ¿sabes? O sea, es que para que veáis lo preocupante que es el hecho de que solo hayan conseguido 6 puntos, hasta el último clasificado de la liga, que es el Oviedo, o sea, ha conseguido mínimo en este 2026 3 victorias. O sea, ya son 9 puntos. Un empatillo tonto. O sea, el Oviedo ha conseguido más puntos que el Español sí, en 2 o 3 vueltas malas de estas. O sea... Que eso es lo que he dicho antes, que es el segundo equipo de todas las 5 grandes ligas, el segundo peor equipo de las 5 grandes ligas después del Mens, que el Mens está haciendo una temporada ridícula, pero que es eso, que nadie explica la situación del Español, que yo repito, no es un equipo que vaya a ascender porque es que hay equipos en zonas más críticas de la tabla que el propio Español. Coincido. Y que tiene un colchón de puntos pero si hubiesen perdido 2 o 3 partidos en esa primera vuelta, ahora estaríamos hablando del Español estuviese en descenso. Sí, como lo de Sevilla, sería una situación más o menos así.
Así que, comentados estos Stranger Things que ha pasado en la ciudad de Cornellá, si quieres podemos pasar al bocata del 90, que... Bocata del 90. Bocata del 90 o ring de boxeo. Bocata de Ya, la UFC del 90. ya vamos viendo. Así que bocata del